12 grados es la temperatura, 83 el porcentaje de la humedad. Y ahora vamos a compartir el espacio que mensualmente lo hacemos con la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, con Abdeva, y vamos a hablar hoy con la psicóloga Ivana Carena, que va a estar tocando el tema juegos en línea y adicciones. Ivana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, agradezco a ustedes y a la prensa de Abdeva. Bueno, muy bien. Bueno, vas a tocar un tema que es un poco el que está en boga en este momento, ¿no? El tema de los juegos en línea y también las adicciones. Sí, la verdad que sí, que es un tema que además preocupa a los directivos, a los padres, un poco en cuestión a las adicciones que esto puede generar. Exacto. Claro, porque el juego se termina convirtiendo en una adicción, es real, sí. Sí, en realidad en principio yo lo que quisiera diferenciar es que usamos el término jugar para las distintas áreas, sí, ¿no? Y poder diferenciar qué es jugar, qué es juegos en línea y qué es la ludopatía como tercer elemento. Digo, porque en el lenguaje usamos, digamos, para las tres cosas usamos el mismo vocabulario, que es el jugar, y creo que hay una diferencia importante. Ajá, bueno. Cuando nosotros como psicólogos usamos la palabra jugar, estamos pensando en la simbolización, lo que un niño desde la temprana infancia puede hacer para representar su mundo, para desarrollar el pensamiento. El juego junto con la escritura, con el aprendizaje del lenguaje, con el dibujo, permiten al niño simbolizar su realidad. Uh-huh. Entonces el juego permite la creatividad, permite desarrollar el pensamiento, la imaginación, el cómo sí, que es tan necesario en los niños. Y tal cual. Sí. Ahora, cuando estamos hablando de los juegos en línea, entran otras variables a tener en cuenta. A veces estos juegos pueden propiciar algo de como sí, en el sentido de identificarse con un personaje, con una fortaleza, y en alguna medida uno podría decir, bueno, hasta cierto punto es, digamos, como algo inofensivo, en el sentido de que si hay un buen uso de eso en cuanto a tiempos, en cuanto a poder jugar a lo mejor en línea con otros amigos y compartir un momento, uno podría decir, bueno, hasta cierto punto eso es inofensivo. Exacto. Ahora, esto entra en un terreno que es vulnerable. ¿Por qué? Porque los niños y los adolescentes son personas en desarrollo, son personas que están, digamos, fortaleciendo su autoestima, su identidad. Entonces, desde un punto de vista individual, es un terreno peligroso cuando esto viene a reemplazar, ¿sí?, la, posibilidad de tolerar frustraciones, de aprendizajes, de lograr estas cuestiones que tienen que ver con la fortaleza desde otros ámbitos también, que no sea el único medio por el cual se logra esa destreza, ¿sí? Y que haya otros espacios, como el deporte, el aprendizaje de otras actividades, en los cuales se va desarrollando la estima y la identidad. Claro. En estos niños. Y con otros en persona, ¿no? Ahí con ellos en el ámbito. Y con otros en persona. Claro, sí. Claro. El otro punto vulnerable sería lo social. O sea, Claro. ¿por qué? Porque esto también propicia cierto aislamiento, estar encerrado durante muchas horas donde no se puede, no hay un contacto con otros, y en la vida real, donde, digamos, también implica otro tipo de frustraciones, eso, y otro tipo de destrezas a la hora de generar un vínculo. Exacto, claro. Real. Sí, sí. Porque, digamos, estamos como en el game over, uno puede, volver a barajar y volver a reiniciar rápidamente. En cambio, en la vida real, uno implica otras destrezas para, contactarse con otros,
para desarrollar cierta destreza o habilidad. Entonces, bueno, implica una tolerancia distinta a las frustraciones y a los encuentros. Sí, sí. Y después, el otro punto que para mí también es importante resaltar de la vulnerabilidad o del riesgo es que estos productos están diseñados muchas veces para ser adictivos. ¿En qué sentido? Es un producto de consumo, es un producto que tiene ciertos sonidos y cierta, digamos, ciertas características que impactan, según los que han estudiado, digamos, los neurobiólogos, impactan en lugares del cerebro que generan placer, un placer inmediato. Y desde ese lugar, al inyectar, digamos, esta dopamina en ciertos lugares del cerebro, implica esto de que se engancha como en cierto consumo y el cerebro quiere volver a repetir digamos, ese impacto o ese placer inmediato. Entonces, se refuerzan estos circuitos y yo creo que ese sería un tercer elemento que hace que esto sea propicio a ser adictivo. En ese sentido, sí. No, una pregunta. Cuando hablamos de juegos en línea, ¿es cuando el chico o el adolescente juega con alguien a través de Internet que no conoce y que está en competencia con esa persona o no? Sí, hay distintos juegos y uno no podría generalizar, no son todos iguales, algunos son más solitarios, otros son en línea con otros y con otros que están conocidos o desconocidos. Ahí también es otro riesgo también, porque a veces es preferible que jueguen con los mismos compañeros, que conozcan cuál es su seudónimo y que conozcan a los que están jugando, justamente porque hay una interacción en línea con esas personas y bueno, también es un riesgo ese, ¿no? Otro riesgo que se corre. Y el tercer elemento, digamos, en el jugar, en esto de la palabra jugar, que digo que se usa como equivalente, es el apostar, que es distinto, ¿no? Que es la ludopatía y las apuestas, que también es algo muy preocupante hoy en relación a que se está dando y que muchos directivos y colegios están en alerta con esto, de el juego de apuestas que se da y que está propiciado también por algunos influencers o gente de los medios que propicia esto, que es como un casino en el celular. Tal cual, que porque ese es por plata eso. Digamos, otro tema. Claro, porque es por dinero eso, ¿no? Sí. Eso es por dinero. Por eso quería diferenciar estos tres grandes elementos. Uno, el jugar en sí mismo, que llamamos jugar. Otro, los juegos en línea o los juegos por computadora. Y otro, los juegos tipo casino o juegos de apuestas, que eso ya implica otro terreno y yo creo que ahí sí hay que directamente prohibirlo. Junto a los juegos estos de computadora que digo, ¿no? Sí, que se dan mucho. No sé si en los chiquitos, pero uno conoce que en más grandes sí esto se da mucho, ¿no? ¿Y cuál sería cada vez más y cada vez más chicos a veces empiezan con este tipo de adicciones. Sí, sí. A ver, como decía, el terreno fértil es que es una edad vulnerable, una edad que está en desarrollo y desde ese lugar es importante todo lo que uno pueda hacer preventivamente, digamos, de acompañar, y porque cuando ya por ahí está instalado, cuando ya hay síntomas, a veces es tarde para cómo este tipo de prevención. Ivana, ¿y cómo hace un padre, una madre, para decir, bueno, tengo que controlar lo que hace mi hijo? Porque a veces, viste, los padres trabajan y no están pendientes de lo que hacen los chicos, ¿no? ¿Hay algún modo de poder controlar esto? Yo creo que sí, yo creo que uno tiene que estar, digamos, como padres y como adultos cerca de, digamos, tener espacios de diálogo, implicarse con los intereses del niño o del adolescente, conocer, por ejemplo, a los influencers a los que ellos siguen. Claro. Eso creo que es muy importante porque hay algunos que propician este tipo de patologías o, digamos, de ludopatías, por ejemplo, que juegan en línea y muestran cómo ganan
en línea algo, y seguramente siempre ganan porque están por ahí bancados. Claro. Pero hay otros que no, hay otros influencers que pueden ser más preventivos, que pueden hablar o, digamos, tomar cierta conciencia de esto y de qué implica esto para la vida, digamos. En ese sentido me parece que es muy importante eso. Después, poder también, el tema de las billeteras virtuales a veces también es un arma de doble filo, porque es preferible a veces, sobre todo cuando ya está esto del apostar, digamos, poder controlar en qué gasta el dinero, cómo lo gasta, en qué lo va a invertir. Uh-huh. Bueno, tener estas cuestiones y detectar signos de alarma, ¿no? Cuando el chico o el adolescente está muy aislado, se pasa todo el día con el celular, no hay otro tipo de interacciones. Claro, porque antes, antes estaban las computadoras, uno veía que el chico se encerraba, se ponía los auriculares, jugaba en su cuarto, Uh-huh. ponele, bueno, pero era con la computadora. Y ahora, al tener el celular, es mucho más difícil, ¿no? Si los padres no tienen esto que vos decís, el diálogo, el ponerlos en alerta y demás, o darle una revisadita al celular cada tanto, ya es más difícil, porque el chico el celular lo lleva a todas partes, ¿no? Sí, yo creo que sí, el tema del revisar el celular también es como difícil, en el sentido de que uno tiene que generar más bien espacios de confianza más que de control, ¿no? Confianza en el sentido de, bueno, esto, dialogar, hablar de, digamos, no tener miedo de confrontar ciertas cuestiones, Claro. en un diálogo, de tener ese lugar de, digamos, de una mirada, digamos, incluso aunque, digamos, no del compinche, sino de, che, mira, esto, ¿no? Esto, ¿a vos qué te parece? ¿No? Bien. Poder como también implicarlo en que él mismo piense sobre eso. Esto está diseñado para que vos pierdas, por ejemplo, explicarles esto. Esto que es una apuesta, es como un casino, como las tragamonedas, están diseñadas para que vos pierdas. Acá te van a mostrar que vas a ganar plata, pero en realidad de 3 veces que vas a ganar, vas a perder, vas a ganar una, ¿no? Entonces, poder confrontar con eso, porque justamente no hay una regulación actual, sobre todo estoy hablando de la ludopatía y de la apuesta en línea que tanto preocupa hoy día, y que es tener un casino en la mano. Es a un clic. Antes, digamos, se requería un permiso para entrar a un casino. Hoy día esto llega a edades más tempranas de lo que está permitido. Y no hay por ahora una regulación de eso. Entonces, y hay una promoción de, digamos, del dinero fácil. Sí, sí. Y cuando hablamos de chicos, ¿de qué edades estás hablando, Ivana? Bueno, yo estoy hablando de más adolescentes, pero también llega como a los prepúberes, 11, 12 años, o sea, estamos hablando de chicos pequeños que por ahí, esto digo, propiciados o motivados por otras, ¿no? Por hermanos, digamos, mayores o medios, claro. Sí, sí. Por los mismos compañeros. Claro. ¿No? Porque no basta solo con quitarle el celular, que alguno dice, bueno, porque por ahí el compañero, el amigo lo tiene y dice, bueno, te transfiero el dinero a vos y lo... Claro, porque además los chicos son tan rápidos ahora, ¿no? Y tienen un manejo tan inteligente de lo que son redes, que sinceramente, claro, se les facilita todo, ¿no? ¿Hola? Ay, se cortó. Ah, mira, se cortó. A ver si lo puedo restablecer.